El sitio también está conectado con su mítico roquero, el rey Arturo. Este es supuestamente el sitio donde encontraron al rey Arturo y la reina Ginebra. La leyenda del rey Arturo ha inspirado historias de magia, guerreros y un rey que en realidad nunca murió. La piedra de Arturo, una tumba con cámara de 5.000 años de antigüedad en Gran Bretaña, está siendo excavada. Está nombrada en honor al rey Arturo, el mítico gobernante de Camelot. Durante siglos, la gente creyó que fue llevado a Avalon, o quizá aún duerme, esperando regresar. Ahora, científicos han descubierto huesos antiguos en una cueva que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre el mito. La leyenda que sigue viva. El nombre del rey Arturo evoca al instante visiones de reinos encantados, guerreros valientes y una espada legendaria incrustada en la piedra. Excalibur. Durante generaciones han resonado relatos sobre una isla mística llamada Avalon, donde se dice que Arturo fue llevado tras recibir heridas mortales. Pero muchos aún creen que no murió. Solo duerme, esperando el momento en que Gran Bretaña realmente lo necesite. Estas historias no son invenciones aleatorias. Se remontan a textos antiguos. Uno de los más famosos es Historia de los Reyes de Bretaña, de Godofredo de Monmouth, escrita en el siglo XII. Godofredo escribió sobre el ascenso de Arturo, sus batallas brutales y su viaje final a la misteriosa isla de Avalon, una tierra envuelta en niebla y magia. Esa versión de Arturo se convertiría en un ícono nacional, unificador de reinos y el rey que todo británico deseaba, en secreto, que regresara. Con el paso de los siglos, canciones, poemas y relatos épicos se extendieron por Europa. La leyenda de Arturo creció, ya no era solo un héroe británico, se volvió símbolo de honor, valor y destino. Pero existe otra versión de la leyenda, una mucho más extraña. No sitúa a Arturo en una isla, sino bajo tierra. Esta versión habla de una cueva oculta, a veces muchas cuevas, donde Arturo y sus caballeros yacen dormidos. Estas historias aparecen en aldeas por todo el Reino Unido, cada una afirmando que su cueva local guarda al rey dormido. Algunos dicen que estas cuevas solo se abren bajo condiciones rarísimas. Pero si pronuncias la palabra equivocada o simplemente cometes un error, la entrada desaparece. El secreto se pierde durante otro siglo más. En el campo de Herefordshire hay cuevas que llevan el nombre de Arturo. Los lugareños creen que una de ellas conduce más profundo, hasta una cámara secreta. Se dice que si enciendes una antorcha en el momento equivocado o haces sonar un cuerno de forma indebida, corres el riesgo de despertar a los caballeros. Pero eso no necesariamente sería algo bueno. Podrías invocar algo antiguo y furioso, una cacería salvaje fantasmal. Y ahora, en el año 2025, algo ha cambiado. Lo que antes se desechaba como folclore comienza a captar la atención de la ciencia. En las cuevas de Herefordshire se han descubierto huesos, grabados y objetos antiguos. Un sitio en particular ha aparecido en los titulares. Allí se hallaron restos que datan del siglo V o VI, justo la época en que pudo haber vivido Arturo. ¿Podrían pertenecer estos huesos al hombre detrás del mito? Puede sonar imposible, pero las pistas se están acumulando. Y para entender cuán extraordinario podría ser este hallazgo en la cueva, tenemos que retroceder, a través de siglos de engaños, registros olvidados y verdades a medias. Porque la historia del lugar de entierro del rey Arturo no es solo historia, es un misterio que lleva siglos sin resolverse. Tomemos la abadía de Glastonbury. El año era 1190 y según los monjes se descubrió un lugar de entierro. ¿Qué había dentro? 2 esqueletos, uno grande, otro más pequeño. Junto a ellos, una cruz de plomo. En ella se leía: «Aquí yace el rey Arturo, en Avalon con su reina». El anuncio fue explosivo. El cronista Gerardo de Gales afirmó haber visto los huesos enormes con sus propios ojos. Escribió que medían casi 9 pies de altura. Los restos fueron enterrados nuevamente con ceremonia. Los peregrinos acudieron en masa. Las donaciones llovieron. Glastonbury se convirtió en el equivalente medieval de hacerse viral. Pero hubo escépticos. Apenas 6 años antes, en 1184, la abadía de Glastonbury se había incendiado por completo. El momento parecía demasiado conveniente.
Algunos argumentaron que se trataba de un truco para recaudar dinero. ¿La cruz? Sospechosamente cerca de la superficie, como si hubiera sido colocada ahí a propósito. Aunque muchos defendieron el hallazgo, los historiadores actuales lo ven con mucho escepticismo. ¿Fue un engaño o simplemente un caso de identidad equivocada? Algunos sugieren que los huesos podrían haber pertenecido a un antiguo gobernante celta. Llamarlo Arturo podría haber sido un astuto truco publicitario, una forma de atraer atención y monedas. Tal vez fue la versión medieval del financiamiento colectivo. Una teoría reciente dice que el diseño del ataúd encaja con costumbres funerarias celtas, pero la cruz parece puesta con intención. El hallazgo en Glastonbury podría ser parte mito, parte manipulación. En el año 2024, nuevas investigaciones reabrieron el caso. Una teoría sugiere que los huesos eran de un caudillo local, alto y poderoso, pero no Arturo. Es un poco como los viejos relatos de gigantes que hoy se interpretan como hombres muy altos. La verdad por ahora sigue siendo esquiva. Puede que Glastonbury no albergue al verdadero Arturo, pero se niega a dejar morir la leyenda. Y la ciencia sigue buscando respuestas, cavando más allá de los muros de la abadía y en la tierra antigua. Y luego está la cueva del rey Arturo, escondida junto al río Wye. Esta caverna ha sido testigo de más de 12.000 años de vida. Se han encontrado herramientas prehistóricas, huesos de mamut y rastros de familias de la Edad de Piedra. Pero esta cueva es mucho más que huesos antiguos. Algunos dicen que es un umbral. Más allá duerme un rey. Durante años los académicos calificaron esto como pura fantasía. Pero nuevos hallazgos están cambiando eso. Cuentas hechas de conchas marinas, marcas que sugieren rituales y colocaciones inusuales de huesos indican un uso ceremonial. La cueva no era solo un refugio, era sagrada. ¿Habrá sido esta la chispa que encendió el mito de Arturo? Existe incluso una conexión literaria. Algunos estudiosos creen que esta cueva y un monumento cercano conocido como la Piedra de Arturo pudieron haber inspirado elementos en El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis. La mesa de piedra del libro refleja la roca plana de la zona. Es posible que una leyenda haya ayudado a dar origen a otra. En años recientes, arqueólogos regresaron con tecnología de punta. Lo que encontraron fue asombroso. Arte con pigmento rojo en las paredes, figuras humanoides, señales rituales. Junto a estas, había cuentas antiguas, huesos de ciervo y restos de mamut. Capa tras capa de presencia humana que se extiende a lo largo de miles de años. Un experto dijo que esta cueva no era un hogar, era un lugar de poder. El arte se parecía a estilos prehistóricos conocidos, pero con rasgos únicos, y conectaba dos épocas raramente vinculadas, la Edad de Hielo y la Era de los Reyes. Según la leyenda, Arturo descansa aquí con sus caballeros, protegido por la magia, preservado por el tiempo, y justo afuera de esa cueva, algo aún más extraño espera: la Piedra de Arturo. La Piedra de Arturo es uno de esos lugares que parece guardar secretos justo bajo la superficie, secretos susurrados por el viento y enterrados bajo capas de tiempo. Escondido entre las colinas tranquilas de Herefordshire, este monumento antiguo ha vigilado la tierra por más de 5.000 años. Es un gigante silencioso, más antiguo que las pirámides de Egipto, impregnado de mito y misterio británicos. Para muchos, no es más que un montón de piedras desgastadas por el tiempo, pero para quienes conocen su historia o creen conocerla, es mucho más. ¿Su conexión con el rey Arturo? Es más profunda de lo que la mayoría imagina. Una losa de piedra de 25 toneladas, equilibrada como si desafiara la gravedad, se alza sobre piedras más pequeñas, artificial, intacta e inexplicada. Para los lugareños no se trata solo de un sitio funerario antiguo, es un portal hacia la leyenda. Una historia asegura que el rey Arturo lanzó una piedra desde una colina distante y donde aterrizó tomó forma este enorme bloque. Otra cuenta que Arturo luchó contra un gigante justo aquí y lo derribó con tal fuerza que las cicatrices aún marcan la piedra. Y si vas hoy, esas marcas siguen ahí. ¿Pero qué son en realidad? ¿Grabados de una mano olvidada? ¿Huellas de la erosión?
o algo mucho más antiguo, atrapado entre el mito y la memoria. Bajo esa imponente piedra se creía que había una cámara funeraria neolítica común. Durante años, los arqueólogos la clasificaron con otras tumbas similares halladas en Gales y el oeste de Bretaña, un lugar para enterrar a los muertos y nada más. Pero entre los años 2022 y 2025, todo cambió. Un equipo de la Universidad de Manchester, dirigido por el profesor Julian Thomas, comenzó una excavación meticulosa de varios años en el lugar. Y lo que desenterraron desafió todo lo que creíamos saber sobre este monumento. Resulta que la piedra de Arturo no comenzó como una tumba. La fase más antigua del sitio, que data de hace más de 5.000 años, era un largo montículo de tierra rodeado por postes de madera colocados verticalmente. No era solo un lugar para enterrar a los muertos, era un centro ceremonial, posiblemente una avenida sagrada por donde pasaban procesiones funerarias o un espacio para reuniones rituales y celebraciones estacionales. Con el paso de las generaciones, la estructura de madera dio paso a la piedra y el montículo se volvió más elaborado. No fue simplemente rediseñado, evolucionó. Cada cambio añadió un nuevo significado al anterior. Para el año 2023, el equipo había desenterrado algo aún más revelador: huesos humanos calcinados enterrados profundamente bajo el montículo. No eran restos esparcidos, estaban colocados de forma deliberada, quemados y posiblemente incluidos en un rito. Un estudiante hizo un hallazgo particularmente escalofriante: un grupo de fragmentos óseos diminutos sellados dentro de un recipiente de piedra construido con cuidado. No era algo al azar, era simbólico, una señal de que alguien, hace mucho tiempo, quiso que esos restos fueran preservados, honrados y recordados. Lo que esto sugiere es profundo. La piedra de Arturo era más que una tumba, era una encrucijada espiritual, un portal entre los vivos y los muertos, un lugar donde la memoria no se enterraba, sino que se mantenía viva. Se realizaban rituales, se honraba a los ancestros. Seguramente se compartían historias alrededor del fuego, mientras la gente miraba al pasado en busca de fortaleza y al futuro con esperanza. La interpretación del profesor Thomas da un giro radical a la visión tradicional. Cree que el origen del sitio se halla en reuniones comunitarias, no en entierros individuales. Era un lugar sagrado de encuentro mucho antes de convertirse en tumba. La piedra vino después, pero la reverencia siempre estuvo presente, y a medida que cada generación regresaba, no borraban lo anterior, lo añadían. Capa tras capa de memoria, mito y significado. Así que quizá esas viejas historias no sean tan descabelladas después de todo. Tal vez el misterio que rodea la piedra de Arturo, ese antiguo monumento en lo alto de una colina solitaria en Inglaterra, fue lo que dio origen a las leyendas de un rey dormido, de un guerrero que regresaría cuando su pueblo más lo necesitara. Y entonces, en el año 2023, un descubrimiento silencioso, enterrado a pocos metros de distancia, sacudió al mundo arqueológico. Un recordatorio de que, a veces, la línea entre mito e historia no es una línea en absoluto, es una bruma. El hallazgo en Dorstone. En el año 2023, un rincón tranquilo del campo inglés se vio de pronto lanzado al centro de la atención mundial. La apacible aldea de Dorstone, ubicada a poca distancia de la legendaria Piedra de Arturo, se convirtió en el inesperado epicentro de un descubrimiento que sacudió al mundo de la arqueología. Todo comenzó como cualquier excavación, cuidadosa, metódica, discreta. Pero entonces, la estudiante de arqueología Matty Hudson desenterró algo que dejó paralizado a todo el equipo. Una pequeña caja de piedra tallada a mano, enterrada profundamente bajo capas de tierra, llena de fragmentos calcinados de hueso humano. El hallazgo fue inquietante, fascinante y profundamente perturbador. Al principio, parecía un entierro neolítico típico. Se han encontrado antes cistas de piedra como esta, cajas rectangulares de piedra utilizadas para contener restos cremados. Pero había algo diferente en esta. A medida que el equipo excavaba más, la evidencia se volvía más extraña. La caja estaba sellada de forma deliberada, colocada con precisión, y no había restos a su alrededor, ni ofrendas funerarias, ni herramientas, ni señales de un túmulo encima. Era como una pieza de un rompecabezas.
pero con la mitad de las piezas faltando o quizás nunca colocadas. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos investigadores comenzaron a vincular el entierro con antiguos ritos celtas. En esas tradiciones, el fuego y la piedra solían simbolizar transformación y protección. ¿Pudo haber sido esta caja un intento de preservar no solo el cuerpo, sino el alma? El folclore añadió otra capa. Historias que datan de siglos atrás hablan de cuevas dormidas subterráneas, lugares secretos bajo sitios funerarios donde se decía que Arturo y sus caballeros descansaban hasta la hora de mayor necesidad de Inglaterra. ¿Era esto más que una tumba? ¿Podría haber sido una marca? ¿Un portal? El arqueólogo principal, el Dr. Nick Overton, señaló que aunque la cista podía parecerse a estructuras de la Edad de Hierro o incluso del periodo medieval temprano, su estilo de construcción sugería algo mucho más antiguo, posiblemente de la Edad de Piedra. Esa revelación planteó más preguntas que respuestas. ¿Por qué habría un sitio funerario de esa era aquí, cerca de la Piedra de Arturo? ¿Era esta tierra considerada sagrada mucho antes de que las leyendas echaran raíces? El lugar mismo parecía vibrar con significado. Generaciones habían regresado a este pedazo de tierra capa por capa, siglo tras siglo. No se sentía como algo al azar. Algunos teorizaron que los huesos fueron traídos desde otro sitio, reubicados intencionalmente como parte de un ritual conmemorativo. Un mensaje, tal vez, dejado para quienes vinieran después. No un entierro en el sentido tradicional, sino un símbolo, un puente entre el pasado y el futuro. Y entonces llegaron las teorías más salvajes. Algunos susurraban que los huesos podrían datar del siglo V o VI, la misma época en la que pudo haber vivido el verdadero Arturo. Otros afirmaban que eran aún más antiguos, posiblemente de la Edad del Bronce. Si es así, ¿qué historia llevaban consigo? ¿Un caudillo olvidado? ¿Un ancestro venerado? ¿O algo más? El folclore de la región solo profundizó el misterio. Historias del siglo XIX cuentan que granjeros, al cavar cerca de la Piedra de Arturo, descubrieron cajas de piedra similares, solo para ser atormentados después por lamentos fantasmales y luces extrañas durante la noche. Algunos creían que era la cacería salvaje. Otros juraban haber visto figuras oscuras moviéndose por los campos y luego se negaban a volver a hablar del tema. Para los amantes del mito y la leyenda, este descubrimiento fue un sueño, una colisión entre el folclore y la evidencia concreta. Pero en medio de la emoción, los arqueólogos se mantuvieron enfocados. Cada fragmento de hueso, cada capa de tierra fue registrada meticulosamente. No había nada caótico en este hallazgo. Fue deliberado, sagrado incluso. Al final, la verdad no descansará sobre historias de fantasmas. Lo hará sobre la ciencia. Pruebas de ADN, análisis de isótopos y técnicas de datación de última generación podrían revelar algún día a quién pertenecieron realmente estos restos. Un guerrero olvidado, un anciano tribal venerado o, tal vez, el verdadero hombre detrás de la leyenda. Un rey cuyo nombre aún resuena entre las colinas de Bretaña. Cómo esta cueva guarda la clave. La cista de piedra en Dorstone y la imponente presencia de la Piedra de Arturo no son solo vecinas, están unidas por algo más profundo, tierra compartida, leyendas compartidas. Durante siglos, los pueblos locales han susurrado sobre portales invisibles escondidos entre estos antiguos sitios. Portales que, bajo los cielos adecuados, se abren brevemente al mundo de Arturo. Algunos afirman que guardianes, fantasmales los vigilan, sabuesos sombríos que cuidan al rey dormido. Durante generaciones, esas historias fueron desechadas como cuentos de fogata contados a los niños. Pero ahora, la arqueología está revelando patrones sorprendentes en estos sitios antiguos. Grabados en piedra, bloques colosales, tumbas misteriosas, todo dispuesto con un diseño deliberado. Para algunos investigadores, quizá no eran solo monumentos. Tal vez marcaban el umbral entre dos mundos, el nuestro y uno lleno de mito. En el año 2024,
científicos regresaron a la cueva del rey Arturo con herramientas de imagen avanzadas. Lo que descubrieron nunca había sido visto a simple vista. Ocultos bajo capas de tiempo, había pigmentos rojos desvanecidos, símbolos grabados por manos de hace miles de años. ¿Su significado? Aún desconocido, pero su presencia era innegable. Algunos investigadores creen que esos símbolos servían como advertencias, destinados a mantener alejados a los no invitados. Otros piensan que eran ofrendas, señales de paso o emblemas de protección. Algunos parecían figuras humanas. Otros, más difíciles de explicar. También se descubrieron fragmentos de conchas marinas, claramente dejados por visitantes de distintas épocas. Durante cientos, tal vez miles de años, la gente seguía regresando. Algunos para rendir homenaje, otros para buscar, y otros más para dejar atrás pedazos de sí mismos. Todos, a su manera, alimentando una leyenda que nunca murió. Los investigadores comenzaron a comparar las características reales de la cueva con las historias transmitidas por generaciones. Lo que encontraron fue inquietante. En los mitos locales se menciona un sendero que desaparece bajo la luz de la luna. Dentro de la cueva, una hendidura angosta coincidía exactamente con esa descripción. En otro relato, el cuerno de un guerrero despierta a guardianes fantasmales. Dentro de la cueva, pruebas de sonido revelaron un eco retumbante, profundo, escalofriante e inolvidable. Ahora imagina oír eso a solas en la oscuridad. Los antiguos visitantes podrían haber creído que realmente habían invocado algo. Esta no era solo otra cueva. Tenía todo lo que una leyenda necesita: túneles laberínticos, una atmósfera ancestral y un pasado ritual. Con el tiempo, hechos reales, entierros, ceremonias, peregrinaciones, se fusionaron con el mito. Nació una historia poderosa, una que nunca se fue. Ahora, añade a Dorstone en la ecuación. Allí se descubrieron huesos, posiblemente del siglo V o VI. Esa es justamente la época en la que pudo haber vivido Arturo. ¿Podría la memoria de un guerrero venerado, combinada con estos ritos funerarios antiguos, ser la semilla que dio origen a la leyenda artúrica? ¿O será que todo esto es pura coincidencia? Pronto podríamos saberlo. Con las pruebas de ADN en marcha, la ciencia podría estar a punto de demostrar o refutar la existencia de un líder real detrás de uno de los mayores mitos de la historia, la revelación del ADN. En el año 2025, dentro de un laboratorio silencioso, iluminado solo por una luz blanca suave, un equipo de expertos se reunía alrededor de unos restos antiguos. Los huesos, recuperados cuidadosamente del suelo en Dorstone, estaban a punto de ser sometidos a pruebas. ¿El objetivo? Encontrar rastros de un líder olvidado, uno lo suficientemente poderoso como para reescribir la historia de Bretaña. La leyenda del rey Arturo es conocida en todo el mundo, pero durante siglos ha vivido en ese espacio entre la ficción y la fe. La mayoría de los relatos escritos surgieron siglos después de que, supuestamente, él caminara por la tierra. Por eso, encontrar a un guerrero real del siglo V o VI podría cambiarlo todo. El estado de los huesos sorprendió a los investigadores. Un técnico de laboratorio señaló algo extraordinario. Los restos habían sido calcinados, pero el fuego había preservado el colágeno en su interior. Esa es la clave. El colágeno guarda pistas sobre las dietas antiguas y sobre qué tan lejos viajó una persona. Y lo más importante, ayuda a descifrar el ADN. Ese material genético podría decirnos de dónde vino esta persona y quién fue realmente. A diferencia de hallazgos anteriores, como el supuesto gigante de Glastonbury, que hoy muchos descartan, estos huesos no fueron extraídos de la tierra con prisa. Cada paso fue documentado con precisión moderna. Si las pruebas confirman una fecha en la Alta Edad Media, y más aún, si el individuo proviene del sur o del oeste de Bretaña, sería algo monumental. Pero los investigadores siguen siendo cautelosos. Estos restos podrían ser mucho más antiguos, de la Edad de Piedra incluso, o pertenecer a un periodo posterior, como la Edad Media. Tal vez solo se trate de un viajero enterrado en el momento y lugar equivocados. Aún así,
La esperanza flota en el aire. Uno de los arqueólogos lo resumió a la perfección. Estamos al borde entre la leyenda y la ciencia. Si realmente se trata de un líder de la época de Arturo, las piezas podrían encajar por fin. Y si no, la búsqueda continuará. Algo ha cambiado. Los científicos, que antes evitaban siquiera pronunciar el nombre de Arturo en círculos académicos, ahora discuten abiertamente la posibilidad. No están diciendo que encontraron al rey, pero tal vez, solo tal vez, encontraron al hombre detrás del mito. Durante décadas, los historiadores rechazaron las historias, llamándolas folclore. Y ahora, nuevas herramientas, nuevas pruebas y nuevos descubrimientos están abriendo puertas que nadie esperaba. Entonces, ¿qué pasa si los resultados muestran que esta persona era fuerte, bien alimentada y de origen celta? ¿Y si vivió en la época exacta en la que Bretaña estaba entre la caída de Roma y el ascenso de los reinos? Eso podría ser la prueba que necesita la leyenda. El mundo espera los resultados. Si el ADN dice que sí, Arturo podría convertirse en algo más que mito. Y si dice que no, entonces el misterio del rey que fue y será seguirá vivo. La sombra de Avalon. La historia del rey Arturo siempre ha sido más que espadas y hechicería. Es símbolo de algo más profundo. Un faro de esperanza en tiempos oscuros, el sueño de que, cuando el mundo esté al borde del abismo, surgirá un héroe. Por eso la gente sigue creyendo que no se ha ido. Solo está dormido, esperando en una cueva hasta que Bretaña lo llame de nuevo. Pero las leyendas dejan vacíos, y ahí es donde entra la ciencia. Hoy, herramientas como la datación por carbono y el análisis de ADN se están utilizando de formas que los antiguos narradores jamás habrían imaginado. Los huesos hallados en Dorstone, las marcas rojas en las cuevas, incluso los descubrimientos de Glastonbury, cada uno es una pieza del rompecabezas. Aún así, incluso con tecnología moderna, la verdad completa podría permanecer oculta. En el año 2025, los resultados de ADN de Dorstone podrían confirmar si un líder real del siglo V, posiblemente el hombre detrás de la leyenda, alguna vez estuvo allí. Pero incluso si los resultados no coinciden con la cronología, eso no termina la historia. Tal vez Arturo aún esté enterrado en otra cueva, aún escondido. O quizá Arturo nunca fue un solo hombre. Tal vez sea el reflejo de muchos guerreros cuyas hazañas se entrelazaron con el tiempo. Buscar a Arturo se siente como perseguir humo a través de pasillos de piedra. Con cada nuevo hallazgo surge otro misterio. Para los científicos, esto no es solo una investigación académica. Es un momento donde el mito antiguo impulsa la investigación moderna. Para los viajeros, es algo completamente distinto. Una sensación de magia que aún se aferra a la tierra. Estar en la cueva del rey Arturo o tocar las piedras que llevan su nombre es entrar en un espacio donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. Son lugares donde el límite entre la leyenda y la historia se desvanece. La historia no está encerrada en libros polvorientos. Está grabada en las colinas, enterrada bajo la tierra y resonando en el silencio del amanecer. Si nos detenemos y observamos con atención, encontramos un relato que ha perdurado por más de 1000 años. La ciencia quizá algún día lo desentrañe por completo, pero la leyenda, esa nunca se desvanecerá. Vivirá en los huesos bajo Dorstone, en las sombras de las cuevas ancestrales y en la creencia silenciosa de que, en algún lugar, de alguna manera, el rey que fue y será aún espera. ¿Alguna vez descubriremos la verdad? ¿O está Arturo destinado a permanecer siempre justo fuera de nuestro alcance?